estés sentado siempre a la derecha de Dios Padre. Estoy a la derecha de la lámpara, exactamente. Sí. Claro. Digo esto porque Enrique, como han dicho, es Enrique Gracia Trinidad. Sobre la gracia y la Trinidad no voy a hablar nada porque doy por supuesto ya las connotaciones y que sabéis de qué va. Pero por si acaso alguien no sabe qué significa Enrique, es un nombre propio, masculino, de origen germano y significa morada, casa, patria y jefe, amo, líder, por lo que significa amo de la casa y jefe de la patria. Si a esto le añadís la gracia y la Trinidad, pues esto es la hostia. Bueno, vamos a comenzar la entrevista de hoy sobre humor y poesía. Recoges 4 de los sobres que te entrego y, pues, dado el tiempo... Ahí, 4. Vale. Y entonces te hago las preguntas que aquí estén contenidas. Es que esto me recuerda al 1, 2, 3, respondo esto otra vez. Vamos a ver. Entonces, aquí hay una pregunta que dice: ¿puede hablarse de la existencia de una poesía revolucionaria antisistema, de un humor revolucionario antisistema? ¿Puede hablarse de poesía conservadora y de humor conservador? ¿Cuál es el papel de la poesía del humor en la revolución propia del siglo XXI que estamos estrenando? ¿Hay una poesía indignada y un humor indignado? Eso no es una pregunta, eso es una batería. Yo creo que sí, que hay poesía indignada, y en estos momentos más que antes y más que nunca. Bueno, más que nunca no, ha habido otros momentos de gran poesía indignada. Poesía de humor, dices. Sí, también. Lo que pasa es que la gran parte de los poetas, no digo todos, pero gran parte de los poetas han abandonado el humor, se han vuelto últimamente muy serios, en general, se miran mucho su ombligo, y eso es peligroso, porque tenemos una gran tradición humorística en España, desde el arcipreste de Ítalo, de Quevedo, los epigramas, Jorge Llopis, bueno, podríamos nombrar Quevedo, sin más lejos, Lope, Góngora. Y entonces el haber abandonado un poco el humor y ponerse muy serios es un delito de lesa majestad. No quiere decir que estemos todo el día de cachondeo, pero la ironía, todo eso viene muy bien a la poesía y es bastante revolucionario. El humor siempre es revolucionario. Es cierto que hay un humor un poco más blandito, más adocenado, pero vale muy poco. El humor que vale es el que da caña a todo veneno. Y se puede hacer en poesía o se puede hacer en otras muchas manifestaciones. Vamos a ver. Una curiosidad, puede que poco conocida por el público, es que a Miguel Hernández le condenó un humorista, Ironías del destino. El juez militar que instruyó el sumario de Miguel Hernández tras la guerra civil, Manuel Martínez Gargallo, había sido un popular humorista literario de la generación del 27 que firmaba con el seudónimo Manuel Lázaro. Por cierto, a mí me parece que uno de los poemas de mayor y mejor loa a la risa es el de Miguel Hernández, Las nanas de la cebolla. ¿Qué te parece? No sabía lo del que le había condenado el humorista. No es muy habitual, No es muy habitual que militares, jueces y demás familia ejerzan de humor. Sí, curas y otro tipo de gente, eso sí. Acuérdate de los epigramas famosos de Argensola y compañía, que era un cura y sin embargo estaba hablando otro día de si las putillas y no sé qué, unas cosas. No sabía eso y me llama poderosamente la atención. Imagino que el hombre estaría haciendo una función que le habían asignado, pero... Y que además creo que en el caso de Miguel Hernández, él habló con alguien que intentó intervenir a favor de Miguel Hernández y él fue Cosío o alguno de estos y el juez le dijo: mire, si su amigo usted será muy buena persona pero muy tonto. Porque Miguel Hernández no es que fuera tonto, pero se dejó coger de mala manera y además lo soltaron por una equivocación y se va a su pueblo y lo cogen otra vez. Le falta equivocarse, ¿no? No estuvo fino.
La otra parte... Lo del poema de la niña de la cebolla, cuando dice tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. A mí no me parece nada de humor, ¿eh? Te lo juro por Arturo que no... A mí eso no me da ninguna risa. Digo por el valor que le da a la risa. Bueno, sí, claro. Está contraponiendo la alegría a lo que él está pasando en ese momento, pero eso no tiene mucho de humor. Teóricamente es muy dramático. No digo, fíjate que no digo muy serio, ¿eh? Sí. Que humor divertido es lo contrario de aburrido, no lo contrario de serio. Yo soy de los que dicen que se puede hacer una cosa con muy buen humor, con muchas ganas de divertirse y ser tremendamente seria. No confundamos el humor con... A propósito de esto, suele asociarse a veces humor con superficialidad y poesía a veces con cierta trascendencia o con cierta solemnidad. En la poesía a veces esto con hacer llorar, a veces casi. ¿Sí? Sin embargo, olvidamos frases célebres como la del poeta chileno Neruda, que en uno de los capítulos de Los Simpson, Lisa Simpson dice: la risa, como la poesía, son lenguajes del alma. Por cierto, Neruda también tiene otro poema, Tu risa, que lo canta Olga Manzano y Manuel Picón. Sí, señor. ¿Qué nos comentas al respecto? Actué con Olga Manzano y Manuel Picón hace muchos años en un recital. Pues la verdad es que entender poesía como trascendente, serio, dramático y llorón, y humor como intrascendente y poco serio, es una estupidez asina de gorda. Asina de gorda. Yo conozco cantidad de poemas y de poetas que tienen humor, ironía, gracia, que son escandalosos, que se meten con lo que haga falta, y conozco cantidad de humor con una profundidad y una intensidad realmente notables. Y siguen siendo humor y siguen siendo ironía. Y si ya juntas un buen nivel poético con un poco de ironía, un poco, no siempre, pero un poquito, entonces ya es un matrimonio perfecto. Bueno, esta que has escogido resulta que no tiene nada. Ah, vale. Y entonces es precisamente para que tú te hagas la pregunta y me la respondas. Sí. Esto no te lo esperabas. Sí, no. Uno de ti se puede esperar casi cualquier cosa, Rafael, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo me preguntaría, Enrique, ¿qué haces aquí? Y me contestaría, he acudido a la llamada de la amistad de Rafael Ubal, de Candela Arevalillo, y he hecho bien en acudir porque he visto que no solamente son ellos dos los amigos, sino que hay un montonazo de amigos. No sé si vienen con ganas de divertirse o con ganas de ver algo que no sea yo que he venido para acá, pero les agradezco que por lo menos me estén aguantando. Bueno, hace ya esto está fuera de los sobres, pero como has sido muy puntual y conciso, breve, a la par que acertado. Si quieres que me alargue, me alargo. No, ahora, a partir de ahora sí. Hubo un programa con nuestra común amiga Edith Checa, que os entrevistaba, entre otros a ti, precisamente sobre el humor en la poesía, en el humor. ¿En televisión? En televisión. No, pero no le dije que era Basilio Rodríguez Cañada. Ella era la que hacía las preguntas. Es que yo hice programas de televisión con Edith Checa, pero antes otra vez. Sí, bueno. Sí. Sí. Hubo un programa sobre poesía y humor, correcto. Sí, vale. En la 2. De todas maneras, si no estás de acuerdo con algo, yo estoy de acuerdo en que no estoy de acuerdo. Es que de humor he hecho un montón de cosas ya. Sí. Pues ¿qué te queda de ese tipo de programa, de aquellas cuestiones y de qué te viene? Una grabación para el recuerdo y poquito más. Y 2 o 3 amigos que conocí allí, que he mantenido su amistad, como Enrique Gallud Jardiel, sobrino nieto de Javier Poncela, y Débora Bukusic, la actriz, estuvo allí haciendo poemas eróticos y nos divertimos mucho, y hizo unos monigotes, unos dibujos. La verdad es que de ese tipo de cosas casi siempre le quedas la gente.
la buena gente, los amigos que te echan. Lo demás, pues una grabación de vídeo en YouTube. Bueno, sabemos bien aquello de maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Y yo te pregunto, ¿no podemos afirmar lo mismo del humor, de la medicina, de la educación? ¿No te parece que una cosa es escribir poesía y contar chistes y otra muy distinta es vivir poéticamente y sonreír dando de sí, aunque no nos dejen decir que somos quien somos? Si no nos dejan decir que somos quien somos, maldigo la poesía al que lo dice y a la madre que lo parió. Pero, independientemente de eso, yo no maldeciría como Celaya la poesía, y he estado siempre muy de acuerdo con el maestro Gabriel Celaya, la poesía concebida como un lujo, ni siquiera el humor concebido como un lujo. Entiendo y prefiero la poesía de compromiso, el humor de compromiso, lo prefiero, pero eso no quiere decir que algún día nos riamos de una tontería muy gorda del chiquito de la calzada pegando traspiés, o que hagamos un poema a lo bonitos que son los pies de las Cibeles, que no pasa nada, es decir, que todo puede casarse. Yo tiendo hacia el compromiso, y tanto en el humor, en las viñetas que hago, o en el humor en general, como en la poesía. Una frase. Decir la verdad lo puede hacer cualquiera, un idiota, un niño, un borracho. Para mentir hace falta imaginación. Según esto, ¿crees que los poetas y los humoristas cómicos son buenos mentirosos o son gente que dice las verdades del barquero? Ahí siempre me acuerdo de la frase del maestro Fernando Pessoa, el portugués. Tiene un pequeño poema que dice: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Así que en ese sentido, el poeta como artista es un mentiroso, porque el arte es fingimiento. Más allá de eso, con ese fingimiento y con esas mentiras se dicen verdades como puños. Vamos a ver, Enrique, más allá del binomio poesía y humor, podemos establecer, en honor a tu segundo apellido, la trinidad de poesía, humor y amor, y también incluso el binomio humor y amor. ¿Qué me dices? No por ti. ¿Qué me dices a este propósito? ¿Qué papel juega aquí Andrea Navas? ¿Cómo es un día extraordinario cualquiera entre vosotros? ¿Qué hay de poesía, de humor y de amor en tu día a día? Pues Andrea Navas, que es mi pareja, o Soledad Serrano en su otra faceta, yo la conocí en un taller literario que yo daba en un sitio y acudió ella. Luego ya empezamos a fastidiar la cosa, porque de repente, bueno, ya estamos unidos por el teatro, la literatura, la poesía. He tenido la suerte de conocerla, quizá demasiado tarde, me hubiera gustado conocerla antes, cuando yo era más guapo y tenía, así me caía el pelo un poquito así, en fin, menos canas, pero de todas maneras, ella sigue siendo igual de guapa de cuando tenía 30 años, es un problema que tienen algunas chicas. Y ocurre que nuestra vida diaria es la de dos personas que trabajan juntos, viven juntos y hacen todo absolutamente juntos. Nos subimos al escenario juntos a hacer teatro, o a dar un recital, o damos conferencias a dos voces, y eso empieza casi siempre por las mañanas en casa cuando desayunamos, que hacemos lo que se llaman los cafés de Cantabria. Cantabria es la calle donde vivimos, y por la mañana nosotros, pues, durante todo el día, pero por la mañana desayunamos y hablamos. Y nos podemos poner a hablar de Rafael Ubal o de cualquier cosa, de Candela de Valillo, yo que sé, mucha gente, ¿no? Criticando a los ausentes, que es lo que hay que hacer. Tú no estás, te vas a enterar. Nos pasamos la vida hablando, estamos y vivimos alrededor de la palabra y por supuesto del amor. En el 2013 hiciste una intervención hablando sobre la poesía de hoy, a la que se puede acceder a través de YouTube. Allí decías que la poesía de hoy es la misma de siempre, que lo que ha cambiado hoy es la cantidad y la calidad de los poetas. ¿Sigues pensando eso hoy día y piensas que puede afirmarse lo mismo del humor? La verdad es que lo dije hace ya unos años y sigo pensando exactamente igual.
En ese momento lo que ocurre es que hay mucha poesía, pero menos poetas. Se escribe mucha poesía. Que sea buena, que los poetas sean poetas de verdad, eso ya es bastante más difícil. Pero porque ahora todo el mundo escribe, todo el mundo sabe escribir, y además la gente dice eso tan bonito de que, ay, es que estos son mis sentimientos. Y mire usted, con sentimiento no se escribe poesía. Con sentimiento se escribe con palabras, se escribe con ideas. Los sentimientos hay que dejarlos un poco aparcados, porque cuando estás con mucho sentimiento, pues sale muy mal. Lo decía Gustavo Adolfo Bécquer: cuando siento, no escribo. Espero que el sentimiento se amaine para poder escribir. Gustavo Adolfo Bécquer no es sospechoso de ser un sieso ni un tabardillo, o sea que... Y sigo pensando lo mismo, sí. Hay mucha poesía, pero no pasa nada. Estamos todos en Facebook, por ejemplo, estoy en Facebook muchísimo, y bueno, yo tengo mi muro abierto, y la gente pone unas cosas espantosas a veces, y vale, yo las dejo un poquito y luego las borro. Porque ya me da un poco vergüenza, ya hasta la falta de ortografía, ya me preocupa, ¿no? Y sobre todo, pues me ponen muchos dibujitos con muchos corazones, muchos ositos, niños abrazándose y tal, pues un curso y todo, ¿no? Es que eso no es la poesía, hombre, hay que leer más poetas para saber qué. Y el humor. También hay muchos gilipuertas haciendo humor por ahí que tiene maldita la gracia. No hay más que ver Sálvame y demasiadas cosas. Pero quitado esos que se reúnen en unas islas o en una furgoneta, no sé dónde, viven juntos, no sé qué sitios. Y esa gente, eso, que pretenden hacer gracia, entretener con eso. Eso es basura. Pero sí que hay mucho humor y buen humor. Es que el humor ha cambiado un poco quizás, ¿no? Ahora es más banal. Eso es lo que estoy preguntando a ti, que eres el experto. Sí, mucho sonido hueco. Mucho sonido hueco, sí. Quizá porque hay mucha cabeza hueca para la poesía y para el humor, sí. Y quizá también por eso que decía Manuel Machado que para ser feliz habría que tener también la cabeza vacía. A veces se ha asociado la felicidad... El vacío es más bien en la cabeza, decía, sí, ¿no? El vacío más bien en la cabeza, sí. Bueno, también hay que ir porque te he dado dolor de cabeza. Hay un epigrama precioso, creo que es de Orquín Príncipe, que dice: se queja de padecer dolor de cabeza Irene, y no acierto a comprender cómo le puede doler la cabeza que no tiene. Pues hay muchos de esos. Esto, es un epigrama clásico español, sí. Hay miles preciosos. A propósito de esto ya, pues te dejaría que nos, dado que el tiempo ya se nos va quedando poquito tiempo, ¿cómo vamos? Bueno, vamos bien. Si alguien quiere... Sí, si alguien quiere participar, alguien del público quiere hacerles alguna pregunta, por supuesto puede preguntarles lo que quiera, levantáis la mano y os acercamos un micrófono, y si no podéis seguir charlando un ratillo vosotros, y nadie se anima un momento. ¿Podrías leernos algún poema tuyo o algo que tengas? Sí. Vale. Os leo algún poema del último libro, acabo de recoger el jueves en Salamanca, que se llama Juego de Damas, que es un libro que cuenta extrañas historias con mujeres, que todas son mentiras, claro, por supuesto. Si me hubiera ocurrido esto sería terrible. Vamos a ver alguna de ellas que os puede interesar. No tenía que haber traído preparado, mira que soy. Mira que soy. Suelo decir yo cuando me dicen, ¿puedes improvisar? Y digo, ¿cómo voy a improvisar si no estoy preparado? Os voy a leer uno que he leído muchas veces y muchos lo conocéis, a lo mejor lo habéis visto en YouTube o por ahí o en Facebook, pero como hay mucha gente que yo sé que no lo ha visto, pues lo voy a volver a leer, que se llama Peregrino a la fuerza. Y es porque algunos de vosotros habréis hecho el Camino de Santiago, seguramente. Otros no. Yo lo hice obligado, aunque sea mentira. Peregrino a la fuerza. Iba haciendo el Camino de Santiago con una concha al cuello. Sus ojos eran de hayas en otoño, su sonrisa de libro y lo demás, como para volver loco al apóstol cuando llegase a Compostela. Así que la llevé en mi coche. Adoro el autostop algunas veces. Yo mentí, también voy de peregrino. Prefiero andar, me dijo, pero gracias, llévame a Ponferrada y ya seguiré a pie lo que me falta.
Ponferrada, pensé, y Finisterre, si te dejas. Puso el bastón y su macuto en la parte de atrás y se sentó a mi lado. Casi no hablaba, pero qué sonrisas. Su perfume a lavanda me hizo olvidar que yo no iba a Galicia y que otro asunto me esperaba lejos. Junto al castillo de templarios paramos a reponer fuerzas. Mientras me fui a pagar la empanada y el vino, oí el motor del coche. Me dejó su callado, la venera y un palmo de narices con recuerdo a Colonia. Caminé todo el resto del verano como un imbécil, con la boca seca, pero he ganado el jubileo. No tiene que ser exactamente un chiste el humor en poesía, mucho menos. A veces lo es, pero no tiene por qué serlo. Simplemente pues el toque irónico, el toque gamberro, ¿no? ¿Alguna cuestión del público? Sí, tendríamos tiempo para una preguntilla más. ¿Nadie se anima? ¿Nadie tiene nada que preguntar? ¿No? Pues puedes preguntar tú mismo que tienes el micrófono. Ya te has liado. Ya me has liado. ¿Eh? Ah, mira, me has salvado ahí para la campana. Bueno, te acercan un micrófono. Hola, yo en los últimos tiempos, comparando series telecomedias de los 90 con telecomedias actuales, yo veo que hoy día el humor tiende mucho a la temática sexual. ¿Crees que este abuso de la temática sexual, que bien usada está muy bien y es muy graciosa, llega a ser un humor barato y de poca calidad? Si me preguntas a mí... Le voy a contestar yo por mi parte y venga, después tú. Yo por las mías. Es que me has recordado lo que decía Woody Allen, que hay dos cosas importantes en la vida. La una es sexo y la otra no me acuerdo. El sexo es muy importante para dejárselo a los que hacen series de televisión. Demasiado importante para dejárselo a semejantes fenutrios en la mayoría de los casos. Yo recuerdo cuando se hablaba de los Borbones, se decía que es que todos le daban mucho al triqui-triqui, como locos, porque es la fijación de los bobos. Lo cogemos, Borbones, sexo, bobos, no sé si lo estamos cogiendo. En cualquiera de los casos, el exceso es absurdo. El toque es una maravilla. No sé si me explico? Totalmente. Que la sutileza es una maravilla. Y la exageración un aburrimiento. Sí. De todas maneras, os recomiendo, aprovecho esto para que veáis programas documentales sobre los monos bonobos. Porque desde el estudio de los primatólogos y los etólogos la risa no es algo propio de los humanos y específico, sino que los bonobos son un ejemplo de animales que se ríen, y por decirlo de una manera así, en prosa, pues yo creo que tenemos que aprender mucho los humanos de ellos, porque van a pelear, se ponen a follar y se olvidan de por qué se iban a pelear. Al contrario de lo que decía Freud, que en algunas parejas resulta que Freud decía que a veces prefieren antes una buena pelea antes que un buen orgasmo. Claro. Sí, es que son muy excitantes las peleas. De todas maneras, los hippies hacen el amor y no la guerra, está más claro que el agua. Sí. De lo cual se deduce que los que entraron en Irak follaban poco. Sí. No sé si estamos en horario infantil, no sé. Los niños ya a partir de los 6 años esto lo entienden perfectamente y lo asumen. Sí. Pues para terminar, si quieres poner la rúbrica y el punto final, yo te agradezco mucho las viñetas que han ido saliendo ahí. Reconozco que en lo que me has hecho a mí he salido muy favorecido. No los he visto, como estoy... Sí. No. Muchas gracias. Era la sorpresa que te traía tu caricatura. Oye, sí, ¿te acuerdas que cuando me dijiste que me ibas a traer una sorpresa te dije que yo prefería las monjas vírgenes porque me gusta mucho la teta de novicia? No sé si lo han pillado. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Rafael y a Nico, por favor.